Muy buenos días, vamos a trabajar en esta mañana nuestro tema, que es principios bíblicos de mayordomía. Esta es nuestra sesión número 2 y nuestro tema para hoy tiene que ver con específicamente lo que quiero que quede en nosotros, que somos administradores o mayordomos, no dueños. Y para tal efecto es necesario el aclarar un poquito, definir o recordar, porque no va a ser nada novedoso, qué es un dueño y qué es un mayordomo. El dueño es una persona que tiene dominio o señorío, también se le podría decir, sobre otras personas o cosas. En esta escena, por ejemplo, podríamos aplicar ese concepto. La chica que está ahí muy bien podría decir: ese es mi perro, estoy en mi casa, estoy usando mi ropa, me puse hoy mis mejores zapatos, estoy luciendo mi peinado, y no sé qué más detalles podríamos. Iba a ir a ver a su novio. A su novio, muy bien. Sí, cuando el dueño es la persona que siente o cree o tiene efectivamente el control sobre cierta cosa. En este sentido diríamos, ella muy bien podría decir: ese es mi perro. Y posiblemente, aunque haya otras personas en la casa, pero si ella lo compró o si a ella se lo regalaron, con mucha justicia ella tiene derecho a decir: ese es mi perro, aunque no sea ella la que le debe comer, ni que sea ella tampoco la que limpie lo que hace el perro, ni que lo bañe, ni nada de eso, pero es su perro, tiene derecho a decir eso ella de él. Bueno, eso es en cuanto a dueño. Y recordamos lo que ya también hemos mencionado, lo que es mayordomo, y en el caso nuestro es ser mayordomos de Dios. El mayordomo es el encargado de la administración de los bienes o empresas de otra persona. Puede uno estar rodeado de muchísimas cosas, rodeado de miles en cuanto a dinero, o manejando muchísimos bienes, por ejemplo inmuebles que a uno se los han confiado y uno tiene la responsabilidad de manejarlos. Prácticamente como que se nos ha dado la llave para que nosotros trabajemos o administremos aquello, pero en ningún momento podemos nosotros decir: ese es mi pisto, aunque tengamos que firmar montones de cheques que sumados pueden dar miles de quetzales. No es mío, no es mío. Y la mayor satisfacción que yo podré tener será la de manejarlos de una manera eficiente, de una manera clara, de una forma que no despierte ninguna sospecha ni ninguna duda, y que el dueño o los dueños de la empresa puedan estar tranquilos en la confianza de que yo voy a hacer siempre mi mejor esfuerzo por manejar sus asuntos de la manera más eficiente. Y nosotros somos, como criaturas de Dios, somos también mayordomos de Dios. Y como mayordomos de Dios tenemos que tomar conciencia, para empezar, de que Dios nos da la vida. Y juntamente con la vida nos da los recursos para la misma. Y esos recursos son para administrarlos de la mejor manera, de una forma
responsable y con alegría. Un mayordomo generalmente encuentra mucha satisfacción en rendir buenas cuentas. Aunque las ganancias no van a ser para él, pero su grande satisfacción y hasta el trabajar con su mayor empeño, con desvelos, pero con alegría, es el llevar las cosas bien manejadas y por tanto que los dueños o sus amos se sientan tranquilos y contentos. Y puesto que se trata de algunos principios bíblicos, es lo que vamos a ver por unos minutos en esta mañana. Vamos a Génesis 2:15. Allí ya en el libro de los principios. Génesis 2:15. Si lo leemos, por favor, si me ayudan. 2:15. Sí, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí no hay ningún respaldo, ninguna base para aquella canción de hace muchos años, de hace 50, 60 años, que se cantaba mucho, El Negrito del Batey, ¿verdad? Para él el trabajo era un enemigo y él concebía como que el trabajo Dios lo había puesto como un castigo. Y no, Y se lo dejaba todo al güey. y todo se lo dejaba al buey. Pero bíblicamente no hay base para eso, al contrario, desde un principio dentro del plan de Dios fue dar tareas a sus criaturas, darnos trabajo, y gracias a Dios por ello, porque qué aburrida hubiera sido la vida de Adán y qué fastidiosa sería nuestra vida si no tuviésemos responsabilidades, las distintas responsabilidades que tenemos, empezando desde la casa, el tener la casa limpia, el preparar la comida, el proveer de lo necesario para el alimento, el pagar la luz, el pagar todos los servicios que tenemos, el salir a la calle y trabajar y regresar después cansados, bueno, todo eso. Pero qué bendición es tener un trabajo, qué bendición es saber que podemos ser útiles a otras personas, saber que podemos desempeñar alguna tarea y saber que podemos en alguna medida ser generadores de vida y también en el accionar productivo de una nación. Pues lo que cada uno de nosotros hacemos es valioso, es importante, y por eso es que cada uno desempeñamos distintas tareas, distintos roles. ¿A dónde iríamos si todos fuéramos pastores? No habría pan en nuestra mesa, ¿verdad? No tendríamos verduras para una buena sopa, no habría quien manejara los autobuses, o el pastor tendría que hacerlo todo. Pero gracias a Dios que cada uno podemos desempeñar tareas muy diferentes, y en ese sentido pues somos valiosos y somos útiles. Y desde un principio ese fue el plan de Dios, que el ser humano tuviese tareas. Lo puso en el huerto del Edén. La tarea ahí específica era para que lo labrara y lo guardase, es decir, lo cultivara, tuviese cuidado de él. ¿Despierta algún comentario en especial este versículo del Génesis 2:15, de esa disposición de Dios de asignar tareas? Bueno, nos habla en un principio Dios de orden, Dios que sabe planificar, y Dios que sabe también encontrar o da o reparte distintos dones para que los usemos. Pero no sé si hay algún otro comentario también que enriquezca este primer enfoque de Génesis 2:15.
Seguimos entonces. Qué importante es entonces el poder tener alguna tarea que desempeñar, y no siempre la reconocemos, tal vez hasta el día que estamos sin trabajo. Entonces sí nos abrimos los ojos y nos damos cuenta qué importante era el trabajo que desempeñaba, y ahora que ya no lo puedo hacer, tengo que ver en qué me dedico, qué otra cosa hago. Hace algunos años, en mi convalecencia, después de cierta enfermedad, por salud mental y por hobby también, porque me gusta, fui a recibir un curso de jardinería a la universidad, y había ahí mucha gente, mayormente mujeres. Había también uno que otro hombre, la mayoría eran arquitectos o ingenieros que estaban ahí estudiando eso para incorporar esos conocimientos a sus proyectos habitacionales. Y cuando nos preguntaba, recuerdo yo, la catedrática, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo, es cada quien, ¿verdad? Decía, ¿y para qué estaba ahí en el curso? Y cuando me preguntó a mí, recuerda, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo soy pastor luterano, y todos extrañados. ¿Y para qué está estudiando jardinería? Pues porque me gusta, sencillamente me encantan las flores, entonces quiero aprender más de ello, pero no va a poner vivero, no quiere, no es ese mi proyecto es aprender para cuidar bien mis florecitas. Creo que hay muchas tareas, hay algunas en las que nos sentimos más, ¿qué diríamos? Más con más herramientas para desempeñarlas, y nos gusta hacerlas más. Hay otras en que nos gustan, pero no sabemos cómo hacerlas. Por ejemplo, en cuanto a mecánica, yo no sé nada de mecánica, y por lo tanto admiro mucho a las personas que saben, ¿verdad? Porque lo sacan a uno de muchos apuros. Hay cosas que a veces aprendemos porque necesitamos ganarnos la vida, muchos trabajos. Y hay otros en los que no necesariamente es para hacer dinero, sino sencillamente porque nos gusta desempeñarnos en ese campo y en esas áreas. Veamos otra porción. En el libro de los Salmos, en el Salmo 24. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí nos mete ya un poco más de lleno a lo que es específicamente nuestro tema de hoy, que del Señor, de Jehová, que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estas fueron las palabras con las que el salmista quiso dar a entender que todo es de Dios. El mundo tal y como era concebido hace 3.500 años por la gente que escribió estos poemas reconociendo la grandeza de Dios, con los avances que la ciencia ha tenido, las investigaciones y la tecnología también, que sigue avanzando cada vez, pues el ser humano se ha ido dando cuenta de que lo que conocíamos como el inmenso universo, todavía estamos apenas entrando a conocer una parte de esa creación de Dios, que es mucho más vasto de lo que el ser humano se había imaginado. E independientemente del tamaño y de cómo quisiéramos nombrarlo, la verdad que queremos en esta mañana repetir es de que el Señor es el creador de todo lo que conocemos
y de lo que no conocemos, de lo que tenemos conciencia y de lo que todavía no estamos conciencia, pero que el Señor lo hizo todo. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De tal manera que ha sido muy, ¿qué diríamos? Una experiencia muy valiosa, por ejemplo, para la gente que ha hecho vuelos en las naves espaciales, cuando fueron los primeros viajes tripulados y podían ver la Tierra desde las alturas. Haber sido una experiencia preciosa para aquellos hombres, y muchos de ellos eran cristianos. Y todas estas experiencias que tuvieron de ir conociendo un poco más lo que antes era un misterio para el ser humano, pues para ellos no vino a disminuir su fe, sino al contrario, vino a enriquecerla, a enraizarla más. Se hicieron mejores creyentes, diríamos, porque se daban cuenta de cuán pequeño es el ser humano comparado con la inmensa creación de Dios. ¿Algún comentario ahí? Yo recuerdo precisamente de ese astronauta que tuvo la primera posibilidad de ver el mundo desde el exterior, desde el espacio. Y precisamente leyó parte de la escritura. Fue impresionante realmente cuando leyó los primeros versículos de Génesis. Exactamente. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. la estaba viendo él desde aquel lugar, ¿verdad? Un punto de vista que nadie había tenido hasta Además, ese. qué experiencia. ¿Para te la tiene? Podemos ir también a otra porción de las Sagradas Escrituras, en este caso en el libro de las Crónicas, en el capítulo 29, primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 29, sí. Y concretamente el versículo 14. Toda esa es una porción bastante extensa cuando Salomón sucede al rey David. Salomón, hijo de David, y cuando Salomón decide construir un templo para Dios, cosa que David también había querido con todo su corazón, pero Dios no se lo permitió, y entonces es Salomón a quien le toca ese privilegio, y es en el contexto de esa decisión y esa disposición, buena disposición también en el corazón de Salomón, que se dan estas palabras. Un lector, por favor, si la tienen ahí. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y así, rápidamente, así un breve retrato hablado de Salomón. ¿Quién era Salomón? El rey, el sucesor de David, hijo de David. ¿Qué más podríamos decir de Salomón? Era muy sabio. Muy sabio, y pidió de Dios sabiduría. Era muy rico. Muy rico. ¿Perdón? De sabiduría también. Con mucha sabiduría también. Y que fue muy poderoso también. Por lo tanto, Poderoso y admirado por los otros reyes de la tierra, dice la palabra. dentro de esa sabiduría, es decir, de esa su buena manera para manejar la vida, y en este caso los asuntos de su pueblo y los asuntos políticos, diríamos, supo cómo llevarse con los pueblos vecinos. Y una de esas maneras de llevarse bien con los pueblos vecinos fue casarse con cada una de las chicas más bellas. Y era muy justo en algunos tiempos También un hombre que supo. no lo era Sí, tanto. sí. Y eso lo hizo llevarse bien con mucha gente. Era todo un político. Como buen político, ¿verdad? Sí.
Pues Salomón fue un hombre que precisamente por esa sabiduría que pidió de Dios, que él la pidió no para enriquecerse, sino Salomón pidió sabiduría para saber gobernar al pueblo. Y como un subproducto, luego después, claro, esa sabiduría que él tenía, pues lo hizo prosperar en todo, en conocimientos, en sus negocios, y era un hombre riquísimo. De tal manera que el mismo Señor Jesús lo puso como un ejemplo cuando en una de sus enseñanzas dice el Señor Jesús: mirad los lirios del campo, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Muy bien, pero Salomón, si algo también podemos reconocer en él, era que no se le subió, diríamos, el ser tan rico y el tener tantos conocimientos, el creerse más de lo que en realidad él era. Dice San Pablo en una de sus cartas que nadie tenga de sí mayor que el concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con medida. Y por eso cuando nos creemos la gran cosa, como decimos popularmente, es como es de creído, porque en nuestro interior estamos formándonos nosotros una imagen exagerada de nosotros mismos, y generalmente dice que somos creídos porque a veces yo me puedo digamos, poner la camisa número 7 de Cristiano Ronaldo y hasta peinarme como Cristiano Ronaldo y andar caminando como Cristiano, y desfilarse como Cristiano Ronaldo, y andar haciendo las mismas pecas de él, y la gente se reiría de mí, se creía tan horrible, todo seco, feo, torcido y salado, y creyéndose a Cristiano Ronaldo, ¿no? Es un creído. Pero Salomón no. Aquí la idea de Salomón es, porque ¿quién soy yo?, dice él en su oración, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Como decía el Señor, lo que estamos dando no te lo estamos regalando, es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Un concepto hermoso, digno de como para sentar cátedra en el campo de la mayordomía. Y es una porción también de la Escritura que nos puede ayudar para tener un concepto más claro de lo que es la mayordomía. A muchos les pesa, por ejemplo, la idea del diezmo, y muchos andan buscando iglesia en iglesia para ver en qué iglesia no hablan de diezmo, o en qué iglesia no recogen ofrenda para ir ahí. No andan buscando dónde se habla la palabra, dónde se escucha la palabra con claridad, sino hay quienes lo que andan buscando es eso. ¿Por qué? Porque tienen a veces un mal concepto. Es que dicen, ¿cómo yo tener que darle a Dios lo que me cuesta ganarme mi pisto? Y todavía de lo que tengo quieren que dé la 10ª parte. Es un concepto equivocado lo que es el diezmo. No es que tenga yo que dar el 10%, sino es lo contrario, que Dios, que es el dueño de todo, a Él le pertenece todo, y que no obstante Él permite que yo me quede con el 90% de lo que es de Él también. Y no obstante se complace si yo doy algo, aunque sea un 10%, se complace. Pero a veces vemos esa idea del diezmo desde una perspectiva equivocada. ¿Y de dónde nace que tiene que ser ese porcentaje? Sí, la ley judía. La verdad es que no es esa el límite, sino precisamente por la dureza del corazón humano, fue que la ley ceremonial dijo, pues ya que les pese y les cuesta, aunque sea el 10%. San Pablo lo corrigió más adelante, ¿verdad?
pero no es que nos debemos sentir, yo tan bueno que soy, ¿verdad? Tan gamonal, porque yo sí doy mi vida. Es lo mínimo que se espera que demos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, trabajamos y nos cuesta y nos sacrificamos, pero al final de cuentas, ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da las fuerzas? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da las capacidades? Todo viene de Dios al final de cuentas, ¿verdad? Y si somos sinceros, pues tenemos que reconocerlo a Él como el amo, como el dueño de todo lo que existe. ¿Comentarios? Sí, doña Julia. Sobre el diezmo y las ofrendas pequeñas, yo le voy a decir una cosa, que yo gano muy poco, no puedo dar más de lo que yo quisiera, entonces voy dando medidamente. Con el diezmo, por ejemplo, como ahora no tengo trabajo, es una persona que me está ayudando y me regala cada mes 1.500. Entre ahí, ella me dijo que no diera el diezmo, porque eso lo estoy yo dando, me dijo, pero entre mí ya lo estaba pensando, pero de ahí saco el diezmo, decía yo. Sí, eso es un gesto que deben hacer especialmente del corazón, doña Julia. En ninguna manera es una, ¿qué diríamos? Es una orden, una ley, sino es, ¿qué diríamos? Es una manera de medirnos o de ayudarnos a nosotros mismos para que nos disciplinemos en la vida de participar con la iglesia o con los demás de las bendiciones que Dios nos da. ¿Cuántas veces hay personas que no pueden dar ni siquiera un solo centavo, pero aportan, como vamos a ver en un pasaje más adelante también, cosas a veces más ricas, más tan valiosas como cualquier otra cosa que Dios pudiera dar? Hay gente que, por ejemplo, da de su tiempo, da de sus capacidades, da de sus dones, y que lo hace con tanta alegría. Eso me dice el maestro de capilla con los jóvenes del coro, me dice que él está tan feliz con los chicos porque juegue el Real, juegue el Barça, sea final de campeonato mundial, a pesar de que les gusta a muchos de los jóvenes el fútbol, pero ya le llegaron a tomar el gusto a la música, y aunque sea una de las grandes finales, siempre están aquí en sus ensayos. ¿Por qué? Porque les gusta, porque aman, y nosotros vemos eso como que es parte de su entrega a Dios, y vaya si no lo disfrutamos cada vez que cantan, y gracias a Dios por ese esfuerzo. Tal vez otro ejemplo que podría servir algo en esto también, el 1 de mayo, y en esto tengo acá testigo también, al pastor Mirense, el 1 de mayo, los jueves, cayó jueves el 1 de mayo, y todos los jueves es ensayo del coro de bronces. El jueves anterior al 1 de mayo, y yo les anuncié, bueno, entonces nos vemos en 15 días porque para nuestro próximo ensayo. ¿Y por qué en 15? Porque el otro jueves es asueto, es 1 de mayo. Bueno, ¿y que sea asueto qué? Bueno, es asueto, más tiempo tenemos. Entonces podemos reunirnos hasta otra hora más temprano y trabajar más. Y eso hicimos. Hasta amanecimos desayunando juntos. Invitamos allá al pastor Mirense para que nos acompañara, para ver si arruinaron el paseo que teníamos. a los demás posiblemente, pero ellos les dijeron, vamos a tener más tiempo, nos gusta lo que hacemos y es para Dios. Entonces ahí estuvimos, fuimos a desayunar juntos, después vimos unos videos ahí de música, de grupos de bronce, y después no estábamos recogiendo dinero, eran los dones de la persona entregados con sus corazones, ¿verdad? Que es lo que Dios al fin de cuentas le agrada. ¿De qué sirve que yo dé un cheque de 10,000 quetzales y la dé refunfuñando? 10,000, y solo para que no digan que lo doy refunfuñando. De nada sirve. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Pero qué? Es muy poético también, ¿verdad?
de todo es tuyo y de lo recibo de tu mano te damos. Ese viene, pero se va también de una manera voluntaria, alegre, espontánea, agradecida. Quisiera poner un ejemplo que se me vino a la mente, ¿no? Yo cuando estaba pequeño, 6, 4 años, me recuerdo que me pedían materiales porque aquí la tradición guatemalteca es que le celebremos el Día de las Madres a las mamás. El Día del Padre casi no se celebra, ¿verdad? Son raros los días. ¿Por qué? Pero yo venía y nos pedían materiales, o sea, tela, paletas, lustrina y todo. Y mi mamá lo compraba y yo decía, o sea, es de ella me lo da a mí, pero el valor que tiene es la obra que uno hace por el cariño de ella. O sea, entonces, ella tiene todos los materiales, ella me los da a mí. Yo con que haga lo que haga, a ella siempre le gustó, porque yo lo hacía con cariño. Entonces, creo que eso es como un ejemplo de lo que es de él, que nosotros lo modificamos, y eso es lo que a él creo que es lo que le gusta, a Dios, que nosotros le entreguemos algo que es de él de diferente forma. Una buena Una buena actitud, un buen producto, un bonito ejemplo. Muy bonito ejemplo. Y no mencioné algo, pero ahorita que están ustedes hablando de estas cosas, cuando hablamos en la primera diapositiva, una de las primeras diapositivas acerca de lo que es el dueño, una de las cosas que en donde se nota eso y se marca mucho es en el campo familiar. Mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, y somos bastante posesivos, y la verdad es que no son nuestros hijos y nos cuesta aceptarlo. No es para que dudemos del uno del otro, pero no son nuestros hijos, en realidad no son nuestros, son de Dios. Luego nuestros. Él nos los presta, que después nosotros nos querramos quedar con ellos es otra cosa, y nos cuesta aceptar cuando nos dicen que se quieren casar, ¿no? Porque no queremos soltarlos y estamos ahí, cuesta admitir que ellos van a ir haciendo su vida. ¿Por qué? Porque nos hemos formado el concepto de que son mis hijos. Y esto yo lo aprendí siendo más joven que hoy. Fue uno de los primeros funerales que tuve que asistir, y era un momento trágico. Un jovencito que recién se había graduado de secundaria y no había, bueno, ni se había graduado todavía, había terminado sus exámenes, no había sido la graduación, y en un accidente murió. Y me llamaron para que fuera a la funeraria, era mi primer oficio fúnebre. Y ¿qué voy a decir a esta familia? Qué dolor tan grande. Pero antes de que yo hablara, la madre del joven se puso en pie y le dijo a la familia, a sus amigos, aquí está el pastor Rodríguez, él vino y va a estar acá con nosotros. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hijo, 17 años. Y hizo oración en ese momento. Señor, te doy gracias por los 17 años que me prestaste. Fueron 17 años felices, pero es tuyo, Señor. A mí me costó. Entonces, ya después, ¿qué digo yo después de eso? Qué mejor testimonio de ese que reconocer la soberanía de Dios en medio de nosotros. Bueno, avancemos otro poquito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. A mí no me gusta que aparezca ahí luego el texto, porque si no, ya no buscan en su Biblia. Poco después. Despuésito, porque si no...
2 Corintios 8:5. Estamos, ¿verdad? ¿Qué dice, doctor? Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Muy bien, aquí está haciendo alusión San Pablo a una congregación que dispuso recoger una ofrenda y enviar una ayuda a otros hermanos de otra congregación que estaban en tremenda necesidad. Y de eso se dio cuenta San Pablo y reconoció que en eso que estaban enviando los hermanos iba más de lo que aparentemente significaba lo que habían ellos entregado, diríamos, en cuanto a lo material, porque sabía que eso que habían enviado ellos era no de algo que les sobrara, no era de un excedente, y bueno, como nos sobró, mandemos a estos hermanos que están en necesidad, sino que prácticamente estos hermanos habían compartido lo que era para sus necesidades inmediatas y se habían quitado algo de lo que era para ellos, para mandárselos a otros hermanos que tenían necesidad. Por eso dice acá San Pablo que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esto está muy conectado con el estar conscientes de que todo lo que recibimos viene de Dios, empezando por nuestra propia vida. Si lo recibimos como eso, como bendición de Dios, pues no nos va a doler tanto el desprendernos de algo para compartirlo con otra persona. San Lucas, vamos a ir también a San Lucas, si no hay un comentario sobre la carta a los Corintios. Evitar de veras con sinceridad de corazón. Si no, vamos a ir a otra porción del Evangelio según San Lucas, capítulo 12. San Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien, ahí está hablando acerca de eso los contadores, los auditores. Saben bien de esto, saben, como decimos comúnmente, saben contar costillas. Sí, qué importante es el estar consciente de lo que se tiene, de lo que se recibe y saber hacer buen uso, sabiendo que tenemos que dar cuentas de ello. Aquí está hablando de aquella parábola de cuando fueron repartidos dones, ¿perdón? Sí, la parábola de que fueron repartidos 6 talentos y cada quien tuvo un criterio diferente para utilizarlos, pero llega al caso del último que no hizo prácticamente nada con lo que se le había dado, sino por miedo, porque el amo era muy estricto. Dijo: como tú eres muy exigente, tuve miedo y mejor lo escondí, pero aquí está enterito lo que tú me habías dado. Y en lugar de decirlo: qué bueno que me lo cuidaste, más bien fue regañado: siervo malo, negligente. ¿Por qué no lo puso a trabajar? No hizo nada con lo que se le había dado. Y creo que eso habla precisamente también de lo que Dios nos da. Y cuando digo lo que Dios nos da, no solamente con lo material, sino con todo lo que Dios nos da. Y hemos hablado de la vida, y hemos hablado de la salud, ya hemos hablado de algo que no hemos hablado y que es un capital igual para todos, ese gran capital que se llama tiempo, que a veces cuando quedamos mal, una excusa
tonta que a veces damos, es que no tuve tiempo. Tiempo lo tuvimos. Todos tenemos igual cantidad de tiempo. O me agarró el tiempo, y si no tuvimos tiempo, o si me agarró el tiempo, es porque fui mal administrador de ese tiempo. No me supe organizar. Puse más cosas de las que cabían en ese espacio de tiempo, de tal manera que no pude hacer todo lo que había puesto. No supe organizarme para hacer solo por lo que las fuerzas me alcanzaban a hacer. Así que qué importante es, y Dios a cada uno va a pedir cuentas de acuerdo a los dones que a cada uno también nos ha dado. Si no hay algún comentario alguno, vamos a la siguiente cita bíblica. San Pablo escribiendo a Timoteo, la primera carta. Primera Timoteo 6. Los hijos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Muy bien. Sí, no es malo, es decir, no es mala la riqueza cuando es obtenida como fruto del trabajo, del esfuerzo lícito, cuando no es en base a la explotación de la otra persona, cuando no es en base al fraude. Qué dichosos los que tienen bastante, pero más dichosos todavía, o pueden hasta ser infelices si su dinero lo tienen puesto. Su felicidad depende de sus riquezas, porque en cualquier momento pueden escasear, pueden faltar. Esa misma porción, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y son traspasados mucho. Ahí está todo lo mismo. Creo que ya sea que tengamos poco o mucho, uno de nuestros grandes tesoros es contar con un Padre que es el dueño de todo, un Dios tan rico, porque en lo terrenal las riquezas humanas son inciertas. Podemos entonces resumir lo que estamos hablando en cuanto a que no somos dueños, somos administradores de Dios, dueños, no administradores. Resumiéndolo, diríamos entonces que Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. El dueño de todo lo que existe es Dios. Todo lo que somos y tenemos es de Dios. También hemos aprendido en base a estos textos el ser generosos al compartir, el no dar, como dice también allá en el Antiguo Testamento, San Pablo es allá en esas epístolas, cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, precisamente hablando en la iglesia para compartir, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Pastor David, en ese caso yo recuerdo que está diciendo precisamente que hay que ser generosos. Acaba de morir hace un par de meses el dueño de Superpan, que fue amigo nuestro de toda la vida, José René Arrieta, paz descanse. Ellos, como familia, fueron una gente siempre muy generosa, aun cuando estuvieron en una gran pobreza. Y después, cuando tuvieron la oportunidad de prosperar tremendamente, no perdieron de vista eso. Cada vez que yo recuerdo que íbamos con mi mamá a visitar a la mamá de René, no salíamos de ahí con las manos vacías. Un pan, un pastel,
llegaba yo a comprar a veces a Superpan y salía a regalarme empanadas. Siempre querían darle a uno algo de lo que ellos tenían para que uno se fuera compartiendo con ellos. Era una actitud muy generosa. Sí, es que el que es generoso siempre va a encontrar algo que dar y no necesariamente cosas, pero va a encontrar uno afecto, cariño, comprensión, consejo, amistad, en fin. Hay mucho que dar. Y hay mucho que dar, tenemos todos mucho, nadie puede decir que no tiene nada que dar. Y también nos habló uno de los pasajes acerca del sentido de responsabilidad de lo que hemos recibido de Dios. Creo que eso es un llamado urgente al mundo entero hoy día, este mundo bello con que Dios nos puso y que lo estamos destruyendo prácticamente. ¿Por qué? Responsables. Y lo último que mencionamos, el no poner el corazón en las riquezas. Qué bueno si Dios nos prospera, pero que eso nos vaya a servir para hacer de nuestra riqueza otro Dios. Muy bien, con esto cerramos entonces nuestro tema de somos administradores o mayordomos, no dueños, que nos quede claro. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Gracias, pastor. Ustedes también, yo también. A los estudiantes que nos escuchan, saludos también. Pero que eso nos vaya a servir para hacer de nuestra riqueza otro Dios. Muy bien, con eso cerramos entonces nuestro tema de somos administradores o mayordomos, no dueños, que nos quede claro. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.